Bueno, bienvenidos sean a este nuevo espacio de conversación, este nuevo proyecto que estamos iniciando en Cusolwis, una alternativa diferente de conversación. Puede llamarse, creo que foro, ¿no? Puede llamarse algo como discusión, donde nos sentamos a hablar un poquito de temas de lo que nos antoja, básicamente, ¿no? Sí, Em, de hecho, pues sí. Un café sin café. un café sin café, Exactamente. exactamente. No puedo haberlo hecho mejor. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es, o sea, esto es un podcast, pero no tenemos nombre. No tenemos nombre y yo quería como iniciar el podcast dándole un nombre al podcast. Bueno, podemos iniciar de esa manera o podemos iniciar diciendo que es Cusol y, y bueno, qué hacemos nosotros en el grupo de Ok, Cusol. empecemos con la descripción de Cusol, de pronto el nombre salta de ahí. Sí. Bueno, pues para empezar bueno, creo que primero deberíamos presentarnos. ¿Nos debemos presentar primero? Ah, bueno, Sí. listo. Pero entonces, Sí, porque ¿qué tal alguien está escuchando esto, Dani? ¿Qué son esas tres voces ahí? ¿qué son esas? Voces de ultratumba. Esos Somos seres tres flotantes. seres espaguetis. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo nos presentamos? O sea, tenemos que decir nuestro nombre. Sí, pues bueno, empecemos La con que carrera. somos estudiantes. Quien no saben primero a quién están escuchando, no están escuchando a profesionales, no todavía. Prospectos. Doctores, Prospectos. exacto. Magister, no, pues somos estudiantes, somos gente Estudiantes de pregrado. del común. Sí. Y Por eso pues, disculparán los errores, ¿no? Cualquier Exacto. cosa. Y pues Sí. la idea es que, sí, cuando esto empiece a hacerse público, la idea es que tenga como Un impacto grupo- social, Exacto, creo yo. se abre el debate, Sí. porque pues nosotros nunca vamos a tener la última palabra y en base a ese debate continúa el podcast. Así como iniciamos la conversación aquí, nosotros dijimos que era un espacio de conversación, Ujú. dijimos que era un espacio para debatir, para discutir. Y bueno, entonces, ¿quién se presenta primero, Nicolás? Ay, ya lo presenté. Nicolás. Bueno, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, no me pregunten el semestre. Séptimo factorial. Séptimo factorial, exacto, perfecto, no lo puedo haber dicho mejor. Vivir los mejores 10 años de su vida en la universidad, pues. Los Pues sí, mejores- claro, los mejores 12 eso años y no medio. tiene precio. Bueno, sí, ya llevo un tiempo considerable en la universidad. No soy de aquí, pues bueno, esto se estaba grabando en Bucaramanga, Colombia, no sé si sabe hasta dónde puede llegar esto. Y bueno, además de la universidad me he dedicado a otras actividades. Primeramente Cusol, porque ahorita explicaremos qué es, pero pues fue el primer grupo que me acogió en la universidad y pues de alguna manera me hizo como empezar a tener otras líneas de pensamientos respecto a lo que iba a ser, respecto a lo que era. Bueno, además de Cusol, ¿qué otra descripción puedo dar? También pertenece al coro. Sí, Pertenece al coro de la UIS. llevo ya año y medio perteneciendo a uno de los grupos culturales de la UIS, que es el coro, y pues eso me ha permitido viajar. Si se da la oportunidad, que pues espero que así sea, el coro también da la posibilidad de que haya viajes internacionales y puede que el otro año ocurra. Entonces, pues lo interesante es, digamos, el intercambio cultural que se puede dar en eso, sobre todo en festivales. Y ha pasado en los festivales en los que he viajado desde que subí, que son aquí en el país, son festivales internacionales. Entonces llegan con los de otros países, el intercambio cultural es muy interesante. Nos trae recuerdos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, Esa es la souvenirs. idea. Allá Francia, una Torre Eiffel, ya. De esos de 100 por €1. Ajá, 100 dólares por €1. Exacto. Y que abajo dice Made in China. Ajá, exacto. Pero bueno, pues París, ¿no? Es París y se le puede negar. Vale €1. No, un céntimo. Además de eso, pues también... Tutor. Sí, exacto. Soy tutor de una materia de carrera, en tercer, cuarto semestre Promociones. es matemáticas discretas, es un poco la aplicación de la matemática a la computación, pues no voy a La base de la matemática. Exacto. Y pues y también hago parte del semillero del grupo de investigación de ingeniería biomédica, entonces digamos Hombre, que este man nos humilló. No nos hemos presentado. pues sí, No, ahí, Ya, Espérame. Yo no sé qué voy a decir. pues sí, hay digamos como mucho de dónde coger, pero pues todavía estoy mirando, o sea, no he terminado la carrera, todavía estoy mirando como
hacia qué voy a enfocar todo ese conocimiento que estoy recogiendo, pero pues supongo que para esta época, como para llenarse de conocimiento, conocer personas, vivir experiencias, y pues es lo que de alguna manera estoy intentando. Exacto, saber a futuro qué es lo que uno va a hacer con su vida y pues lo principalmente lo que dices, adquirir conocimiento para entender, y creo que es algo que lo que vamos a tratar el día de hoy, un poco sobre la verdad y en realidad qué sucede y qué no sucede o qué tomamos como verdad, como para tener esa experiencia. Yo creo que cada cosa que hacemos y que tú haces es enriquecedora, precisamente porque le aporta a uno a crecer culturalmente, a crecer como persona y el día de mañana decir, uy, saber cómo enfrentarse a las situaciones. Sí, es un tema muy importante lo que es la identidad como persona, pero también la identidad colectiva. ¿Va usted, hermano? Uy, yo, pues Sí. eh, bueno, pues primero mi nombre, soy Jorge Saúl Castillo, normalmente me llaman Saúl, también estudiante de pregrado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander. Mm, ¿Qué puedo decir? Bueno, 8 años disfrutando de la universidad. Nunca son suficientes. No, no, Nunca son es suficientes. que es lo que estudiaba electrónica. Estudiaba electrónica correctamente. Mientras estudiaba electrónica, que pues pertenecía al grupo de robótica de la universidad, bueno, era como casi un club de robótica. Fui tutor también, programación. Mm, Representé internacionalmente a la universidad en un concurso de robótica. Después, por diferentes situaciones, me salgo a estudiar, no puedo retomar y pues precisamente terminé en ingeniería de sistemas. Eh, The best place. El mejor lugar para revisar. Ah, es un buen lugar. Para reformarte. Sí. un reformatorio. Bueno, No, creo bien que visto. después el director de escuela aquí no nos publica el podcast. No, pero digamos, es un lugar de segundas oportunidades. O N mucha gente lo oportunidades. toma así, N mucha por gente- claro. Mucha gente lo toma así, mucha gente. Sí. Y pues no es malo. Actualmente pues creo que soy el miembro más joven de Cusol, más reciente. La nueva adquisición, como alguien por ahí dijo, la nueva mascota. Ah, ¿qué tal? No, tampoco. Pero ¿Quién le dijo eso? después, detrás de micrófonos comentamos. Bueno, Pero bueno, me agrada mucho lo que es el pensamiento, lo que hay detrás de Cusol, precisamente, y de lo que hay detrás de los cafés o detrás de una charla, detrás de un par de cervezas charladas, porque permite eso, precisamente el intercambio de ideas, permite uno enriquecerse, conocer otros puntos de vista, porque nadie tiene el 100% de la razón de qué es lo que sucede y pues permite también conocer qué es lo que está viendo y qué es lo que piensa el otro. ¿Sí? Y yo Sí. creo que este es un espacio ideal también para hacer eso, aportar ideas, tal vez una lluvia de ideas, que puede ser que entre nosotros mismos nos aportemos algo o puede ser que quien esté escuchando esto le resulte de aporte, ¿vale? listo. Y nuestro conductor principal, Ah, conductor, qué buen nombre. Pues el Dígame, licenciado. que impulsó esta Ingeniero. idea. Más Del adelante podcast. hablamos de cómo inició esta cosa. Bueno, mi nombre es Diego Andrés Poedas, tengo 21 años. Bueno, voy a cumplir 21 años en octubre. Soy estudiante de pregrado en Ingeniería de Sistemas, voy en sexto semestre. Sexto dice la hojita, ¿no? Se supone que era el séptimo, pero pues ese montón de pausas por los paros. No estoy en contra de los paros, obviamente, pues tendrán sus razones y todo. Pero igual hay que aceptar que el tiempo se gasta en ese ir y venir, ¿no? ¿Qué puedo decir? Me encanta la música, me encanta leer. Yo creo que a la medida que vayamos haciendo este proyecto nos vamos a dar cuenta de que no solo yo les gusta googlear todo, sino a nosotros tres. Yo creo que a muchísimas personas también les gusta googlear todo. Y de eso se trata, ¿no? De, de que la información, de que todo lo que esté a nuestro alcance esté libre para nosotros. De que todo lo que podamos y queramos buscar esté a nuestro alcance, que no lo escondan, que la verdad y la información estén todo el tiempo ahí, y pues más en esta época, ¿no? 2019, todo el mundo está conectado, inclusive hay una aplicación que se llama Second Line, no sé si la vieron, yo aquí promocionando, páganos por favor. Esto, uno crea un número virtual aquí en Colombia uno puede crear un número virtual que es estadounidense y uno puede llamar a cualquier parte del mundo gratis. wow. Eso está tremendo. La verdad, pues a mí me gustó bastante porque pude llamar a uno que otro amigo por allá. Y pues nada más. Yo creo que ya nos presentamos. El grupo pues se llama Cusol. Cusol es la comunidad universitaria de software libre. Nosotros promovemos el software y el pensamiento libre.
Hace que días estaba hablando con Rafael Alaverde, que fue una de las personas que de una vez agradecemos a Rafael por darnos como la base del podcast, ¿sí? Como que nos dio, yo estaba revisando por ahí en los proyectos que se quedaron y dije, bueno, esta idea está muy genial y hablé con él incluso para saber pues por qué tenía esas ideas, que lo estaba impulsando, motivando. motivando, y me di cuenta que pues es una gran persona y lo que quería promover más que todo era el pensamiento libre. O sea, podemos ser estudiantes de ingeniería de sistemas, pero así tanto la misión de Ecusol como de la UIS es crear profesionales integrales, éticos, con sentido político e innovadores, ¿sí? Salirse uno del cuadradito, de la... Salirse uno del cuadrado de su carrera y solo enfocarse a eso. Nosotros tenemos como estudiantes de la Universidad Industrial de Santander ser moralmente integrales y esto, tener conocimientos integrales de todas las áreas. De eso se trata. De eso se tratan incluso las asignaturas de contexto. Y bueno, eh, más o menos aquí Nicolás nos va a decir de qué trata el pensamiento libre. O sea, para usted, ¿qué es el pensamiento libre? Bueno, para contextualizar un poco lo que hacemos en Cusol, porque pues, digamos, esta idea de software libre o cultura libre, quizás es un poquito difícil de concretar la primera, haciendo, eh, digamos, lo que me explicaron a mí cuando iba a entrar al grupo, el por qué pertenecer cuando entré a la universidad. Y arrancando por en lo que se, digamos, la primera cara del grupo que es el software libre, más allá de eso está la cultura libre, pero arrancando por el software libre, si usamos software privativo como lo sería Windows, se supone que en nuestros computadores nosotros tenemos toda nuestra información, se supone, archivos de nosotros, trabajos, y estamos trabajando con programas, con software, con algo que alguien más diseñó. Eh, Sin embargo, nosotros no podemos acceder a, La parte interna. exacto, a de qué manera Windows está accediendo a nuestra información. Sabemos lo que hace, pero no sabemos cómo trabaja Windows por debajo. No podemos acceder al código y mirar cómo está escrito para decir, ah, bueno, este programa está cogiendo con los datos de, no sé, de videos, si estoy editando una película, con, no sé, algún documento, algún trabajo académico o algún video familiar. No sabemos de qué manera está recibiendo ese programa la información que yo le estoy dando y qué está haciendo con eso, además de darme el resultado final, que es un video editado. En cambio, el software libre a mí me permite no solo saber cómo está escrito, sino también trabajar sobre los programas con los cuales yo, valga la redundancia, voy a trabajar. Eh, no solo por la manera con la que uno trabaja con el software libre, sino porque hay una comunidad muy grande que se autorretroalimenta. La gracia es, digamos que el objetivo principal es siempre de hacerle entender a la mayor cantidad de gente, ojalá en algún futuro a todo el mundo, que el conocimiento es de todos y para todos, que la apropiación de alguna entidad, de empresa o persona del conocimiento para ella sola es algo que tenemos que erradicar. El conocimiento debería ser universal. Tenemos una máquina en la mano que eh, nos da una gran cantidad de información, pero hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan, hay muchas cosas respecto a nuestra información, que bueno, eso ya es otro tema completamente aparte, que no sabemos para dónde se está yendo toda nuestra información. Hay muchas cosas que no sabemos que deberíamos pensar. Eh, de pronto, el principio no es pensar cómo trabaja o para dónde se está yendo toda la información que podríamos llegar a conocer o qué tan importante es conocer todo eso, sino eh, el porqué de que la información no debería ocultarse o privatizarse. Y de eso también se trata, pues, el pensamiento libre, porque es que yo hablaba con Rafael y él me decía que, pues, Cusol no debería solo enfocarse al software. Nosotros podemos pertenecer a la comunidad universitaria de software libre, somos un grupo de extensión que está aliado a
escuela de ingeniería de sistemas e informática, pero, o sea, no solo somos estudiantes de ingeniería de sistemas, hay estudiantes de ingeniería mecánica, he conocido estudiantes de ingeniería mecánica, he conocido estudiantes de física, he conocido estudiantes de matemáticas, pues porque en este mundo tan avanzado ya prácticamente es imposible no conocer de tecnología y para conocer de tecnología tengo que entenderla, ¿no? Y de eso se basa también la programación. Los físicos hoy día ven programación, si no me equivoco. Sí, Ven es programación. necesario para modelar sus... Es necesario. Y a lo que voy es que, que el pensamiento libre es básicamente todo lo que acaba de decir Nicolás, pero más enfocado es a la información, a los datos que yo tengo en las redes, que yo tengo a mi alcance y que sean libres para mí, y que yo pueda conocer la verdad, muchas comillas, porque se supone que la verdad, incluso hasta jurídicamente, no existe la verdad absoluta. O sea, la verdad simplemente es un constructo de lo que yo puedo recoger información. Sí, precisamente como que ya está leyendo, Nietzsche decía algo de que la verdad es la mejor mentira que existe, es la mentira mejor contada, algo así. Entonces, precisamente, pues, la verdad absoluta no se consigue, pero tal vez uno pueda llegar a un acercamiento de la verdad absoluta a través de la libertad de la información. A Sí. través del pensamiento libre. Y pues ahí es donde vamos, bueno, al final entonces, ¿cómo le vamos a poner? Yo hablé con Rafael, ¿cómo le vamos a poner a esto? Yo hablé con Rafael y resulta que antes QSOL, antes del 2016, si no me equivoco, tenía de logo un pingüino, ¿sí? Un pingüino, pues porque hace referencia a Linux, a GNU, y esto, pero después cambiaron el pingüino por un oso de anteojos, ¿sí? Porque el oso de anteojos era una especie de oso que aquí en Colombia, en la región andina, si no me equivoco, es, tenemos la segunda mayor población de osos de anteojos en el mundo, después de Perú. Incluso creo que es el único oso que hay en Sudamérica. No O estoy sea, muy seguro. oso como tal, oso grande. Ujú. Ah, ya. Sin embargo, Y, están vías de y extinción. pues además de eso está en peligro de extinción. Entonces esto, a él al podcast le puso el oso de anteojos a cargo de Cuso Luis. No sé ustedes qué piensan de ese nombre, no sé si tienen otra idea de nombre o les gusta el oso de anteojos. Recuerden que esto es como la identidad de aquí por allá, ¿no? O sea, o dejamos a la deriva y después vemos qué nombre le Pues ponemos. me parece una idea. Pues podríamos comenzar con el nombre. Si de aquí a que terminemos surge otro nombre, Ah, podremos cambiarlo, ¿no? yo creo que sí, o sea, Sí, oso de anteojos por ahora. sí. El oso de anteojos. Los anteojos, versión 0.1. El oso de anteojos lo puso Rafael. Haciendo un poco una analogía que me acaba de surgir, no sé qué tan correcto sea. Eh, ah, existen muchas, bueno, de pronto puede llegar a sonar un poco tonto. Existen muchas razas de osos, la que nos atañe aquí en Sudamérica a nosotros es un oso de anteojos. O sea, lo que lo diferencia del resto es que pareciera que tuviera gafas. Ah, ya. Que Hombre, caracteriza, eso es una buena puede imagen, llegar, una que puede buena llegar a caracterizar a una persona que obviamente es un estereotipo estúpido, pero que puede llegar a caracterizar a una persona que tiene gafas. Una persona que puede indirectamente que lea. Entonces, o sea, somos estudiantes, personas del común, pero nos estamos intentando diferenciar de el resto para, de alguna manera, con esta actividad de hacer un cambio, analizando la información que tenemos a la mano, leyendo, intentando compartir las conclusiones que llegamos. Entonces, el oso, a diferencia del resto de osos, es un oso que puede que lea. Un lector. Exacto. Ah, vea. Y qué Entonces, excelente. ¿por qué es un oso de No fue anteojos? tonto, no fue tonto. En realidad fue una apreciación bastante inteligente. Yo no la había pensado. Yo creo que Rafael ni la había pensado. Esto, bueno, ahora se supone, yo no sé hacer un podcast, yo escucho podcast, yo soy consumidor de podcast, pero los podcasts siempre tienen una identidad también musical. ¿A ustedes qué les suena Cusol? ¿Qué les suena? O sea, a mí personalmente me suena como una canción rock, sí, así como todo liberal, pero como con un jazz, sí, como si hubiera un saxofón. A mí me suena eso. Y pues obvio no, o sea, buscamos identidades, buscamos identidad como personas, buscamos identidad, más adelante nos vamos a dar cuenta nacional. Yo creo que tiene que ser una banda de aquí, no sé, más tarde voy a pensarlo. No sé, ¿ustedes qué les suena cosa? De momento me suena a una taza de café A una taza de sirviéndose.
No, usted lo que tiene es sed. Digamos que concuerdo un poco con Diego que podría ser rock, no sé, rock progresivo. Como liberal, ¿no? Exacto, como Además sí, tiene que, no, es que además tiene que sonar bonito porque tiene que ser en los breaks, ¿no? Donde bueno, pausamos. defina bonito. No, o sea, Que tiene que atraiga ser. personas. Sí, básicamente. A mí me suena como un rock con jazz, como una Es que combinación. un saxo. Un saxofón. Bueno, igual ahorita haremos un break y nos vamos a dar cuenta que ponemos, ¿no? Pues ahí en postproducción Ujú. nos vamos a dar cuenta que pusimos, ¿no? Que nos pusimos. No vamos a poner meta. Bueno, se supone que tengo que explicar muy bien cómo fue que inicié esta idea. Y resulta que pues estamos en el mes de agosto, hoy ya estamos a finales de agosto. El mes pasado, miento, el 7 de agosto fue el bicentenario de la batalla de Boyacá, de lo que llaman la verdadera independencia. Quienes no sepan, pueden googlearlo. Sí, la verdadera independencia. ¿Y por qué la verdadera independencia? Pues es que a eso voy. Yo estaba el 20 de julio, creo que cayó un miércoles, no me acuerdo bien, No, 20, ¿un sábado? 20 fue un sábado, 7 fue un miércoles. Sí, 7 fue miércoles. Entonces fue, bueno, el 20. Y yo estaba viendo la marcha de los policías que hacen todos los 20 de julio. El desfile militar. Los desfiles militares, sí. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, yo, no es que yo esté en contra de la policía, ¿no? Pues ellos hacen su trabajo así como yo voy a trabajar cuando me salga aquí. Pero, ¿por qué estoy viendo a policías marchar? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó el 20 de julio en realidad? O sea, porque es que yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué policías? O sea, fuerza militar entiendo, pero es que el 20 de julio no hubo nada que fuera militar, eso fue el 7 de agosto, que fue la verdadera independencia, repito. O sea, ¿qué pasó el 20? El 20 fue un par de manes ahí que por un florero empezaron a darse traques en la tienda, porque inclusive no fue porque no le prestó el florero, porque es que el Llorente le dijo al man, oiga, parce, pana, es que toca decir las dos cosas porque somos la nueva Granada en este momento, chamo. Volvimos a unirnos. El man le dijo que no le pueda prestar el florero porque ya lo había prestado muchas veces, bueno, ya lo había prestado muchas veces y se supone que pues eso le bajaba el valor al florero, ¿no? Entonces, después un amigo o sea, una persona que era parte de la junta que quería revolcar todo el lugar, ¿qué fue lo que hizo? Pues como el plan era que si se lo negaba de forma grosera, entonces ahí empezaban los traques. Pero como no lo hizo, entonces tenía que pasar Caldas, tenía que pasar Caldas y como él era un chapetón, entonces si Llorente le dijera la palabra, le dirigía el saludo, entonces pues ahí empezaba la revuelta. Ah, no, usted porque está con ese man, francesa. Sí. Entonces así empezó, o sea. Creo que para ambientar un poco a los oyentes, contarles un poco lo que pasó el 20 de julio. Eso fue lo que... Pues sí, o sea, se agarraron dos manes por un florero. Creo que la primera apariencia que da es Colombia desde qué momento tiene homosexuales. No, pero pues 1810, ¿no? 1810. Eso fue un día, creo que también fue sábado. Yo la verdad no sé, tocaría. Pero fue un día de mercado. Ah, sí, eso hay que dejarlo claro, que sí. La revuelta tenía que tener muchísima gente, entonces tenía que ser un día en el que la gente mercara. Sí, y aparte de eso, sumémosle que en esa época Colombia, que era la Nueva Granada, hacía parte de la corona española, ¿no? Éramos colonia del rey español, bueno, del gobierno. Y aparte de eso, sumémosle que pues Colombia ya lleva como casi más de 300 años de colonia, un poquito menos, más o menos 300 años de colonia, y pues habían sucedido muchos levantamientos locales, y aparte de eso, había muchas personas de la aristocracia local que no eran muy tenidas en cuenta porque eran nacidas acá regionalmente, ¿no? Sí, nacidos acá en América. Había un problema de identidad.
Sí. Había un problema de identidad porque los criollos que eran nacidos acá, pero tenían padre español y mamá pues indígena o mamá negra, pues se crearon las etnias, se crearon las razas, por decirlo así, se crearon. Y lo que hicieron fue, pues, si el hijo era varón, el niño nacía y pues sentía pena de la mamá, pero No, el estaba papá. completamente orgulloso de su papá, recibía educación de la mejor. O sea, y hay que verlo de esa manera, ¿no? De que esas personas que eran nacidas acá, las personas decían, este territorio, yo nací acá, yo necesito apropiarme, como tener cierto poder, porque ¿cómo es posible que otras personas que viven en otro lado me gobiernen a mí y aquí yo que también recibí una educación, yo que también soy inteligente, recibí esto, buenos tratos, ¿cómo es posible que yo no sea capaz de opinar sobre lo que pasa aquí? O sea, eran más de 30 personas en la Suprema Audiencia, si no La me junta, equivoco, la Suprema Junta, y solo habían 8 o 9 personas que eran criollos. y eso, o sea, fue Y eso era bastante. y que ellos llegaran allá fue como porque eran el hijo de tal persona que tiene cierto capital de dinero que Y sí, hay que dejar claro en eso, porque es que ellos lo que buscaban era subir en la jerarquía del poder. estaban Ellos en realidad nunca estaban buscando, y hay que dejar eso claro, nunca estaban buscando como que la independencia, porque en realidad si uno se pone a leer los archivos de historia, no los libros de lo que le enseñaron en el colegio, porque de eso se trata ahorita, de que busquemos la verdad, muchas comillas. En realidad, si uno se pone a pensar, esto, el 20 de julio, lo que en el grito de la independencia, lo que llaman el grito de la independencia era, somos libres, ya nos mandamos nosotros, viva el rey. Entonces uno empezaba a decir, bueno, ¿cómo así que viva el rey? Si se supone que yo me emancipé de él. Ellos lo que querían, y hay que también tener un contexto ahí, ¿no? Porque, o sea, eso se estaba viviendo acá. Ellos querían subir en la jerarquía, pero en ese preciso momento en España se estaba librando, bueno, en el territorio europeo, estaba Bonaparte, estaba Napoleón Napoleón Bonaparte, ¿no? también peleando por a favor de su hermano por la corona española. Exactamente. Eso fue creo que en 1808, si no me equivoco, que Bonaparte le toma de España y queda un estado satélite en Cádiz, España. ¿Sí? Queda un estado satélite en Cádiz y desde Cádiz, desde la metrópoli de España, hay que dejar claro que cuando hablamos de metrópoli es el centro del imperio, o sea, donde se maneja todo, donde está el rey. Eh, entonces en Cádiz querían manejar también las colonias, ¿sí? Y el resto de España estaba siendo gobernada por José I Bonaparte, ¿sí? José I, que era el hermano de Napoleón. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí en América, aquí en la parte de lo que se llama Colombia, nosotros en lo que estábamos en desacuerdo era de ese nuevo mandato. Estábamos completamente en desacuerdo de la nueva corona que se le entregaba a José Bonaparte, José I Bonaparte. Estábamos completamente en contra de que las cosas todas se hicieran desde Cádiz. Nosotros podíamos hacerlo aquí. Eso era lo que pasaba. Esa era la gran pelea por ver quién gobernaba ese platanal. Sí, pero al final, ¿quién gobernaba? Pero esas personas que gobernaban seguían siendo mandadas por el mismo rey. Digamos, hacerle un poco más, que los criollos tuvieran cierta mayor representación. Sí. Eso era lo que en realidad se buscaba, pero pues sucedió que se dio este enfrentamiento. Precisamente quienes no conocen dónde queda en Bogotá, la Casa Llorente queda colindando precisamente con la Plaza Bolívar, que es la plaza central en Bogotá. Y pues precisamente ahí era donde se hacía mercado en esa época. Entonces fue como que se hiciese la pelea frente en todo el frente de la plaza de mercado. Entonces muchos de los que iban a mercar en realidad eran gente del común, o sea, No, y había gente de todas las clases sociales en ese momento. Exacto. Querían armar un revolcón total. Exacto, pero entonces quienes más, digamos, eran, digamos, la carne de cañón, la milicia, Sí, eran pues precisamente las clases bajas que eran quienes mayor sentían la presión. sí. Y pues precisamente se dio todo eso y resultó el virrey huyendo. Y en realidad, pues ese fue el periodo en donde tratamos de gobernarnos a nosotros mismos y No se dio. fallamos, exactamente fallamos con unos personas que
una clase baja, una clase campesina que luchó y y nos matábamos, y incluso en esa época, que es conocida en Colombia como la patria boba, había peleas por cosas, digamos, pues hoy en día uno dice, pues, cosas bobas, quién sabrá en su momento, como qué sistema de gobierno vamos a tener, si un sistema centralista o un sistema federalista. Y la gente se mataba por eso. había inclusive una discusión ahí entre Antonio Nariño y Camilo Torres, que por cierto hay que dejar en claro también otra, mm, como evidencia se puede decir, de que nosotros prácticamente seguíamos siendo parte de España, inclusive durante esos 9 años nosotros nos llamábamos Provincias Unidas de la Nueva Granada. Cada provincia pues tenía Su propio gobierno. su propio representante, por decirlo así, en la Real Audiencia, en la Junta. Ok, haciendo como de pronto un pequeño balance entre, ok, de lo que estamos hablando aquí, ¿qué pasaría si la gente del común, el resto de colombianos, no sé, estudiantes, padres de familia, el resto de gente, se detuviera un momento a pensar en esto de lo que estamos hablando, qué cambio tendría o qué cambio debería tener? ¿Qué es lo que piensa la gente cuando piensa en independencia? ¿Qué era lo que nos hacían hacer eh, las obras de teatro, todo lo que nos hacían escribir en el colegio? Porque la idea que la mayoría de colombianos tiene de la independencia es ese recuerdo que se lleva del colegio de todo lo que le hicieron hacer estando en el colegio. Yo antes de ponerme a leer de esto, porque pues me agrada, ¿Cuál fue la verdad que nos la vendieron? verdad que me Exacto. vendió, la verdad que me vendieron Exactamente. fue que el florero, o sea, la obra de teatro, yo me acuerdo. La obra de teatro fue que pues estaba Llorente, se daba trompadas con el otro y pues al final pues el florero se rompía y somos libres Y somos libres y porque el florero se rompió. Exactamente, entonces nos venden, Muerta, los se nos chapetes. vende, bueno, no tanto como de se nos vende porque suena como una entidad superior queriendo controlarnos, vendiendo una imagen. Bueno, se nos da una idea desde un principio, desde pequeño, que buscábamos una independencia que logramos, pero estamos viendo que no es así. No buscábamos esa independencia. Terminó dándose, como dijo Saulo ahorita, nos salió en un paquete de chitos. Entonces, no era el fin real. Estamos visualizando a gente que supuestamente buscaba una independencia que no buscaba. Buscaba Eh, simplemente subir en la jerarquía. Recordando en días como estos, con marchas y desfiles como los que ustedes ven todos los años, por de pronto no tan hasta allá, pero una razón equivocada o una razón que no va necesariamente al caso. Estamos celebrando y recordando, o la mayoría de colombianos están celebrando y recordando un momento o a personas que piensa la gente que querían una independencia que no querían, que terminó sucediendo por cuestiones no tanto del azar, pero, o sea, no era el objetivo principal. Y todos los años se conmemora como si así fuera. No, claro, y es que eso se ve reflejado en la parte cuando, porque es que la historia que nosotros conocemos y que nos enseñan es algo que se llama la historia monumental. Eso fue escrito a finales del siglo XIX y pues ¿por qué la escribieron? Pues porque tenían que romantizar la guerra, tenían que darle un estado de héroe a los grandes próceres de la patria cuando en realidad no fue así. O sea, también se buscaba eh, engrandecer a las personas que fueron artífices de ese tipo de momentos, pero en realidad, pues, por qué estamos como, por qué transgirsaron la historia? Pues lo que yo pienso, o sea, pues lo que dice, digamos, los historiadores, estoy hablando con un par de amigos, lo que me dijeron fue, o sea, hermano, piense usted que las personas fueron como, ¿cómo explicarlo? O sea, las primeras personas los que buscaron a subir en la jerarquía, ¿sí? A cambio, pues, de intereses, quién sabe, esto, monetarios o simplemente de poder. El juego del poder es algo, pues, que va interno en cada persona, ¿no? Y como esas personas no podían verse como las malas, inclusive pues tampoco Bolívar ni Santander podían verse como los malos, aunque pues mucha gente también los pinta a Bolívar y Santander como dos personas que iban juntos por la vía de la mano, luchando contra los españoles, y cuando no fue así, en realidad Bolívar y Santander se detestaban. Bolívar No y se podían Santander ver. eran almas completamente contrarias, inclusive de eso se trató nuestra lucha en incluso me atrevería a decir que hasta el siglo pasado, centralistas y federalistas.
O sea, de eso se trató la lucha todo este tiempo. Incluso hasta, sí, casi mitad del siglo pasado, y que eso fue, pues, acá ampliando un poco en el tiempo, eso fue parte de lo que generó las guerrillas en Colombia, ¿sí? Sí. La pelea entre dos bandos o la pelea entre dos formas de pensamiento, ¿sí? Que anteriormente, pues, Doña Patria Boa, centralistas, federalistas, después entre Bolívar y Santander, por cómo iban a gobernar, por cómo tal, cuál era la visión después de la independencia, qué era lo que querían hacer, ¿sí? Sí. Y después, mucho tiempo después, que empezamos a crear partidos, entonces, entre liberales, conservadores, ¿sí? Mm. Y pues ya hoy en día, pues, No, y lo peor es que hoy en día vemos lo mismo. ¿Por qué? Porque digamos antes nosotros pensamos, o sea, eh, la clase baja media, y, o sea, los únicos que sabían qué era lo que estaban haciendo eran los de esa junta. Hoy en día se está viendo exactamente lo mismo, y es que eso es lo que la gente tiene que arreglar y lo que tiene como que pensar. O sea, a lo que hoy es que tenemos que tener como una identidad. obviamente. Sí, recordando un poco de pues, quiénes somos y por qué estamos aquí, de la idea de que la información sea libre y para todos, y pues en este pequeño momento que estamos como recordando algo tan, digamos, natural para nosotros, como es la historia de Colombia e independencia, ya nos estamos dando cuenta de que las cosas no son como nos las están contando. Entonces, ahora la pregunta, ¿qué pasaría si el general, el pueblo en general colombiano, se diera cuenta que las cosas no son así? Se diera cuenta de que realmente en la historia no es como nos la están contando y estamos rememorando, o qué sentido tiene rememorar una situación que no fue de esa manera con personas que no tenían esas intenciones. Eh, Quizás, que creo que es lo que pasaría, les importaría un carajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y digamos que es el objetivo de este podcast, estamos acostumbrados a no... O sea, tenemos toda la información, tenemos la biblioteca de Alejandría en la mano y ¿para qué la estamos usando? Exacto, estamos dándonos cuenta aquí que las cosas no son como nos las están contando, y ¿qué vamos a hacer con eso? Vuelvo a la pregunta, ¿qué pasaría si toda la gente en Colombia se diera cuenta de que la historia no es como nos las están contando? ¿Cómo van las cosas ahora? Creo que nada, porque es que la gente no tiene como esa, eh, digamos, no le da la suficiente importancia a decir lo que estoy pensando o lo que me están contando no es completamente cierto. Sí. Entonces, ahí se abre otro debate. O sea, qué tanto la gente interioriza que cuando sabe que le están diciendo mentiras, o cuando sabe que la información que conoce no es cierta o se la están ocultando, ¿qué tanto le importa eso a la gente? ¿Qué tanto quiere también vivir en la ignorancia? Exacto. Porque también está la cuestión de que quien vive en la ignorancia vive feliz. Hombre, yo creo que yo creo que no es que no pase nada. Yo creo que había como un momento de reflexión. Exacto, al menos lo importante, digámoslo así, es que al menos como alguna vez decía alguien en Colombia, que creo que tocaremos en los próximos podcasts, lo importante es al menos dejar una semilla pequeña, para que, no sé, de los 48 millones de colombianos, aunque sea que le lleguemos a uno, que le empiece a esa persona a generarle un cambio. Sí, supongo que es el objetivo del podcast, o sea, empezar a generar la duda. Terminando la idea así, yo creo que habría un momento de reflexión. ¿Por qué? Porque es que, o sea, si en algún momento alguien se pone a averiguar críticamente de lo que se trata la historia de Colombia, nos estamos dando cuenta que pasamos de ser gobernados por alguien allá a miles de kilómetros, y pasamos a ¿qué? A ser gobernados por la misma persona, pero con otro representante. O sea, los presidentes de Colombia, Camilo Torres, en el Memorial de Agravios, averígüense eso, el Memorial de Agravios, él decía, 1809 creo que envió esa carta, decía que los españoles en América eran totalmente iguales y con los mismos derechos que los españoles de la metrópoli. O sea, decía prácticamente que nosotros éramos igual de españoles que ellos. Exacto, ni siquiera se autollamaban criollos, sino españoles en América. Españoles en América. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo exactamente el mismo reflejo aquí, en esta época, que la época de allá. Estamos votando por las mismas personas y siempre sigue la línea y siempre nos estamos quejando. Es exactamente lo mismo que yo aquí. Este también es un llamado a la reflexión que se acercan las épocas de votaciones, son en octubre.
faltan 2 meses para eso, es un llamado a reflexión para ese tipo de personas que lo hagan críticamente. A ver si al menos tratan de buscar una verdad no absoluta, pero sí lo que se llamaría como una verdad regional. Una Hombre, verdad. los españoles vinieron a conquistarnos y nos dieron espejos y nos dieron cositas que brillaban y a cambio se llevaron todo lo que teníamos. Estamos viendo exactamente lo mismo ahora, pero con un tamal que huele rico. Exacto, eso es lo que está pasando ahora. O sea, aquí no, la idea no es venderles una idea política ni un candidato para nada. La idea es que ustedes se sienten y por sus mismos medios digan, ok, ¿cuáles son las Y posibilidades? tenemos ¿Qué los es? medios. Exacto, es Como que los dijo usted, tenemos. tenemos la Biblioteca Alejandría en la mano y no la Y usamos. nadie está haciendo nada. ¿Y de qué manera estamos usando el único recurso por el cual tenemos voz y voto frente al resto de gente y al Estado, el voto? ¿De qué manera lo estamos usando? Porque no es, o sea, el derecho y la responsabilidad del voto no es solo votar, es informarse para saber de qué manera votar y de qué manera está afectando no solo de la manera que yo voto, porque el voto es secreto, sino lo que opino yo frente al resto de gente para lo que creo que es mejor para el país. Y, Sí. alguien que nos represente, o sea, y aquí voy a citar a Jaime Garzón, usted que le gusta mucho Jaime Garzón, que por cierto que se cumplieron 20 años este pasado, Hace una semana más. hace una semana. Bueno, ya 9, 10 días. Sí, se cumplieron 20 años de la muerte de Jaime Garzón y quiero citar a Jaime, y usted no me va a decir, no me deja mentir. O sea, el man dijo, si nosotros no aprendemos a gobernarnos por nosotros mismos, nadie nos va a venir a salvar. Nadie, absolutamente nadie. Y en cambio, si va a venir otro a gobernarnos Y nos va a hacer la vida peor. y a imponernos su sistema y a imponernos todo lo que quiera. Nosotros que tenemos que encontrar es a alguien que nos represente de una buena manera, que siga nuestros ideales, que nosotros votemos a conciencia, y ese es el llamado al final de hoy, ¿no? Que, o sea, que nosotros tenemos todo a la mano, tenemos un pensamiento libre, que eso es lo que nosotros queremos promulgar, queremos que la gente piense, queremos que la gente busque, que la información está al alcance de nuestra mano y que sean críticos, o sea, que no se traguen todo lo monumental, como dijimos anteriormente, o sea, lo monumental fue escrito para romantizar las cosas. Exacto. Y yo creo que también sacando ahí de lo que tú decías, Diego, otra conclusión es al menos dejarle esa semilla de que en realidad sí lo que está pasando, lo que tú dices, la historia monumental, en realidad sí ocurrió, o va bien de sentarnos nosotros mismos a buscarla. No, es que incluso la historia tratarlo. monumental, si uno busca en los libros, la historia monumental fue escrito por historiadores que no vivieron ahí. Exacto, pero al menos nosotros, como bien, como decía Nicolás, que tenemos ya una biblioteca en nuestras manos, como es el internet, salir a buscarla, ¿sí? Puede ser que nos encontremos 20 versiones diferentes, pero al menos de esas 20 En versiones, no es que en de alguna, de esas es 20 que versiones, en todas va a haber algo en común y esa va a ser como la verdad que nosotros vamos a construir. exactamente. Y de eso se trata, inclusive en lo judicial es así. Exactamente, de esa manera es que se construye la verdad. O sea, uno no tiene que leer un libro para saber, no sé, yo quiero enriquecerme de esta idea, de esta manera de pensar. Yo voy a leer solo este libro. Uno leyendo muchísimos libros y muchísimos autores, uno entiende el contexto en el que se encontraban esos autores en ese momento y por qué pensaban de esa manera. Y cuando uno empieza a entender de una misma idea, el porqué de una misma idea, muchos autores en diferentes épocas pensaban diferente, empieza a entender realmente el concepto de la idea, no cuando lee solo a uno y se queda con lo que esa persona Y dice. para terminar también la idea, nosotros en realidad nos independizamos fue el 7 de agosto de 1819. En realidad en 1815 hubo algo que llamó la Reconquista y fuimos Reconquista. durante 4 años otra vez una colonia de España. Y masacrados por Murillo, que era el Ujú. que envió la corona a reconquistar. Sí. Yo creo que para dejar como, no sé, como una frase así, pues de mi parte, yo creo que la invitación es poner el oso a leer, ¿no? Poner al oso de anteojos a Hombre. leer. Hombre, excelente. la Sí. la conclusión de Al la cosa. final no, ve que fue Tenemos, muy inteligente. es que, esa es que observación. sí, tenemos, volviendo a la analogía, o sea, todos somos osos, o sea, digamos un animal cualquiera, alguien del común, pero pues sí, todo empieza desde que reconocemos de que hay un problema y que si podemos hacer algo para cambiarnos informándonos de la situación. El primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe. Sí. Y a eso va la invitación, ¿no? Que crean completamente lo que les estamos diciendo aquí, lean y por sus propios medios Hombre, créense una yo me opinión. informé muchísimo de 2 libros que pues les voy a recomendar. Mi Simón Bolívar
y Santander de Fernando González, filósofo colombiano. Fueron dos libros en los que me leí, pues probablemente, digamos, alguien me iba a decir, ay, no, pero un solo autor, no, pues hombre, leí de muchos lados, me contacté con muchísimos estudiantes de historia, que por cierto voy a agradecerles en este momento. Quiero agradecerle a Santiago Quintero, quiero agradecerle a Mónica Carvajal, quiero agradecerle a Natalia Calderón, que es una estudiante de Derecho. Ellos dos que mencioné anteriormente son estudiantes de Historia aquí de la Universidad Industrial de Santander. Y Natalia Calderón, que también le envío mis gracias, es de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Y pues no mucho más. ¿Alguien aquí quiere agradecer, hombre? Sí, yo quería dar un agradecimiento. Quizás esto jamás los autores de el podcast que voy a mencionar lo lleguen a escuchar, pero pues si no estoy mal creo que la idea o de donde nace el concepto de empezar a hablar de cosas como esas sin querer compartir esa información nace de un podcast de mexicanos. Se llama exactamente la página se llama Revista Migala, y hacen un podcast hablando sobre temas como estos. Ahí uno se da cuenta que no importa, no tiene que importar el país para que uno, o sea, porque pues digamos que es un contexto diferente, pero uno al escucharlo se da cuenta de que hay muchas cosas que se comparten Muchas con el vivencias gobierno de acá, parecidas. con las maneras de pensar de acá, y escuchándolos fue que en parte nació esto, como esa idea de querer compartir una manera de pensar, y no solo eso, sino fomentar en la gente que ojalá nos llegue a escuchar algún día eh, esas ganas de querer todo el tiempo cuestionarse y cuestionarse a su entorno. Sí. Sí, Ya, pues de mi parte agradecer al Punto Vive Digital, que pues nos prestó las instalaciones para realizar este podcast. Y pues no sé, no, pues esperamos seguir con este proyecto. Este es el obvia, episodio piloto. obviamente que nos queda mucha tela por cortar, sería el refrán acá colombiano con respecto a este tema. No son ni la punta del iceberg lo que hemos tocado. Y la verdad, pues esperamos es seguir con este proyecto más adelante. Nosotros no queremos hablar solo de historia. O sea, pues en este primer capítulo, en Fue este capítulo piloto, lo que hicimos como el fue pie, Ujú. por las fechas, por... por las fechas. O sea, estamos en agosto, estamos en el bicentenario de la batalla de Boyacá. Y bueno, agradecerles mucho a las personas que nos están oyendo en este momento, que pues si les pareció interesante, si les pareció una gran reflexión, que pues lo compartan, ¿no? Sí, Y por de eso se favor. trata. De eso se trata porque, o sea, queremos dar a entender que la gente tiene que instruirse, tiene que informarse antes de dar una opinión. Y pues en este caso, en estas épocas, la opinión es el voto. Es nuestro sistema democrático y tenemos que seguirlo. Es lo que nosotros como ciudadanos de este país tenemos derecho a la opinión, y la opinión es el voto. Y no solamente derecho, es nuestra obligación. Es nuestra Exacto. obligación, exacto. Y eso no solo incurre en el hecho de ir y marcar un papel, sino también la responsabilidad de informarse correctamente para saber qué decisión tomar, porque Sí. mucha gente depende de nuestra decisión. Y también hacer veeduría, o sea, estar pendiente de qué es lo que pasa después de las elecciones, qué pasa con quien elegimos. Sí. Ujú. Y bueno, no mucho más. Nos despedimos en esta noche ya. Quedamos hablando un buen rato, ya una hora, ¿no? Sí, casi una hora. Sí. Y bueno, no mucho más. Espero que lo hayan disfrutado y hasta luego.